Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Reglamento de la Cámara. ¿Estamos todos los componentes presentes? Sí, estamos todos. De la Comisión. Damos comienzo, por tanto, señorías, a la sesión de la Comisión de Reglamento, cuyo único punto del orden del día es estudio de la propuesta de reforma del reglamento elevada por el Grupo de Trabajo. Les informo, señorías, que en el seno de la misma comisión se estableció un grupo de trabajo encargándole a este grupo de trabajo la elaboración de un documento borrador que permitiera a la comisión trabajar sobre el mismo. Ese documento debería de venir depurado, más o menos trabajado por parte de este grupo de trabajo, elevando una propuesta borrador de los asuntos a modificar, a cambiar en el reglamento de régimen interno de la Cámara. Les informo que este grupo de trabajo estaba compuesto, además de por quien les está hablando, por el letrado mayor de la Cámara y un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Gómez; por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, el señor Nogales; y por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Villalba. El grupo de trabajo ha celebrado 17 sesiones de trabajo con un cómputo total de 30 horas dedicadas al estudio y la elaboración de ese documento que conocen sus señorías, ya que fue trasladado hace unos días a cada uno de los miembros de esta comisión. Ese es el producto, señorías, por tanto, del análisis que ha hecho exhaustivamente cada uno de los grupos a través de esos miembros del grupo de trabajo y que el grupo de trabajo presenta a esta comisión. Metiéndonos en faena, podríamos decir ya sobre el documento lo siguiente. Aparece en color rojo, señorías, todo aquello que en principio no tiene ningún problema, sino que tiene consenso por las tres fuerzas políticas representadas en la Cámara. Aparece en color azul aquellas cuestiones que están propuestas por una de las fuerzas políticas, por dos fuerzas políticas, pero no hay consenso y, por tanto, está pendiente de resolución de la resolución que adopte, que tome la comisión presente. Está en verde todo aquello que técnicamente hay que adaptar el reglamento en base al Estatuto de Autonomía que fue aprobado, como saben sus señorías, a principios del año 2011. Por tanto, en ese sentido, son cuestiones eminentemente técnicas que hay que corregirlas. Y aparece en amarillo también otras correcciones técnicas, también que tenía algunos defectos técnicos el reglamento y que aparecen con esa palabra. Indistintamente también, señorías, tengo que anunciarles que la propuesta también, aunque no está contemplada aquí, pero que la propuesta también en los términos donde aparece el término asamblea, debe aparecer indistintamente asamblea o parlamento, de forma indistinta. Ya aparece en el propio reglamento en infinidad de ocasiones tanto la palabra asamblea como la palabra parlamento. También habrá que sustituir indistintamente donde ponga junta por la palabra gobierno, Junta de Extremadura, gobierno de Extremadura, indistintamente. Dicho esto, si les parece a sus señorías, vamos a hacer un repaso ya en cada una de las cuestiones, tanto de las que están en consenso, y pienso que no hay que hacer ninguna parada, pero las que están reflejadas ahí, fundamentalmente en ese color azul, que están pendientes, aquellas que son técnicas, a correcciones técnicas o correcciones obligadas por el propio condicionante del Estatuto de Autonomía, pues también hacemos referencia para que quede meridianamente claro. ¿Alguna intervención antes de comenzar a hacer el repaso del dossier? No, vamos a hacer el repaso de las cuestiones puntuales que acabo de decir. En el artículo 6 aparece en primer lugar, señorías, un máximo de 65 diputados tendrá la Cámara Legislativa, como fielmente refleja el Estatuto de Autonomía. Por tanto, es una cuestión de estatuto. También en el artículo 3, señorías, donde pone la Asamblea de Extremadura, aquí no está hecha la referencia en el dossier,
El artículo 3, sede. Punto 1. La Asamblea de Extremadura tiene su sede en la ciudad de Mérida, en el edificio que fue Hospital San Juan de Dios. Debemos añadir también técnicamente ahí la dirección. Plaza San Juan de Dios, sin número. Si pasamos al artículo 15, en el artículo 15, el apartado 2 del artículo 15, en el artículo 7.2. Ay, perdón, sí, me lo he saltado. El artículo 7, apartado 2, es también una cosa que los tres grupos parlamentarios están absolutamente de acuerdo y que lo venimos realizando desde el inicio de la legislatura. Cada legislatura se organiza en periodo de sesiones que comprenderán los meses de enero a julio y de septiembre a diciembre, ambos incluidos, en cada uno de los periodos. Se modifica, por tanto, enero a julio, que antes costaba febrero a junio. El artículo 15, punto 2, hay un acuerdo absoluto por parte de las tres fuerzas políticas de eliminar, porque pasa al siguiente artículo, prácticamente toda la segunda parte del párrafo, a excepción de la primera línea. No hace falta que vaya leyéndolo, ¿no?, porque lo tenemos todos delante. En el punto 3 aparece una corrección técnica, ya que esa primera parte tiene contradicciones con el artículo 33, que mal se ve el amarillo, con el artículo 33.2. Yo tengo bastante dificultad para verlo. Desde la sesión constitutiva. También es verdad que tengo astigmatismo y eso me puede dificultar también la... En el plazo de 20 días desde la Constitución es lo que pone. De la sesión Sí, constitutiva. sí. Es contradictorio con el artículo 33.2. Exacto. Entonces, sí, es técnico. Esto es técnico, nada más. Hay que corregir esa contradicción. Ya está. En el artículo 16 Sí, esto era que... se propone lo siguiente. Sí, claro. Es que el artículo 15 habla de privar del derecho cuando no adquiere La condición. no se adquiere no se jura durante 3, y parece que perder no está mal ubicado, es una suspensión lo que se hace, porque se suspende hasta que se jure el cargo, no se priva definitivamente. Por Sí. eso se ha incluido en el artículo de suspensión, mejor que... por eso pasa al siguiente del artículo anterior, ¿no? Bueno, para que quede... Es una cuestión sistemática, más que nada. Y el punto segundo se suprime por acuerdo de los tres grupos políticos. En los casos de sanción por incumplimiento de los deberes, los diputados se suprime. También por cuestión de sistemática, porque se incluye dentro de las sanciones. Está recogido en otra parte. Y se llevan las sanciones. Eso. Perfecto. El punto quinto, en los supuestos previstos por el artículo 151 del reglamento, también se suprime. Por lo mismo, efectivamente. Y el apartado 2, Se añade. que se queda como está ahí reflejado por el acuerdo también de las tres fuerzas. El artículo 17, pérdida de la condición de diputado, en el punto 3, al final del punto se añade incluyendo los derechos económicos. Por unanimidad también. En el artículo 21, apartado o punto 6, cuando el artículo 21 es del régimen de dedicación exclusiva. El punto 6, cuando el diputado incumpla reiteradamente, se creyó conveniente por parte del grupo de trabajo crear la palabra más adecuada para poner ahí reiteradamente los deberes anteriores. Porque creo que antes era de forma sistemática o algo así. Y no era tan claro. Y luego, ahí hay una parte que la ven sus señorías en el color azul, que es una propuesta del Grupo de Izquierda Unida, que dice, con el parecer favorable del grupo al que pertenezca. Y proponen eliminar esta parte. No hay consenso
y, por tanto, esa cuestión, si les parece, pues la podríamos abordar. ¿Quieren la palabra los grupos parlamentarios para abordarla? ¿Tiene la palabra primero el autor? Tiene la palabra el señor Nogales como autor de la iniciativa para ver exactamente por qué quiere eliminar la propuesta de eliminar esa parte. Cuando hay un incumplimiento reiterado de las obligaciones que tiene el diputado, como se le da audiencia al diputado, lo lógico es que se decida la suspensión de sus derechos sin que tenga por qué existir el acuerdo de su grupo parlamentario, porque obviamente su grupo parlamentario puede decir que no y por lo tanto está vetando la suspensión de los derechos del diputado, que está incumpliendo reiteradamente los deberes y las obligaciones que tiene como diputado. Entonces, por eso decíamos, habría que quitar el consentimiento del grupo. Buenos días. Gracias, presidente. Nosotros consideramos que debe seguir figurando con el parecer favorable del grupo al que pertenezca. Entre otras razones, porque es cierto que tiene que haber audiencia obligatoria y previa al diputado. Los diputados pertenecen a un grupo parlamentario y los grupos parlamentarios tienen unas funciones clarísimas en este reglamento. Por tanto, no solo no está de más, sino que dentro del proceso de garantías que cualquier sistema sancionador tiene, no solamente hay que escuchar al diputado, sino que también o diputada, sino que también tiene que manifestarse el parecer del grupo parlamentario al que pertenece ese diputado o esa diputada. Gracias, señoría. El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señorías. Yo, más que una cuestión de régimen sancionador, yo entiendo que el carácter general que entiende este reglamento que ahora estamos modificando debe aplicarse precisamente con esa generalidad que se pretende y por consenso de todos los grupos. No puede articularse un sistema para un grupo de forma exclusiva y el arbitrio única y exclusivamente de lo que se pueda decidir en su seno, porque lo que se pretende realmente es que se pueda conjugar en un mismo reglamento y arbitrar medidas comunes para todos los miembros del grupo. De hecho, incluso del Parlamento, se prevé que sea la propia Junta de Portavoces, una vez escuchado y habiendo tenido audiencia del interesado. Por lo tanto, creo que todos deben tener el mismo tratamiento, puesto que este es un reglamento que se hace para todos y de forma igualitaria. No puede articularse de una forma distinta en un grupo parlamentario que para otro. Por lo tanto, estamos, en disposición de entender que se debe eliminar y, por lo tanto, que sea la Junta de Portavoces, una vez escuchada y una vez haber tenido audiencia a la persona interesada. Gracias, señoría. ¿Alguna palabra más? No, ninguna palabra más. Someto a la consideración, por tanto, este punto 6 de la comisión. Sí, el portavoz del Grupo Socialista. Una cuestión previa, presidente, porque no lo hemos abordado. Pensábamos que íbamos a hacer una discusión de aquellos asuntos en los que no nos hemos puesto de acuerdo, pero si vamos a pasar a votación, yo propongo que discutamos hoy en esta comisión aquellos aspectos en los que no nos hemos puesto de acuerdo todavía en el grupo de trabajo, por cierto, al cual yo felicito por el trabajo que ha hecho anteriormente, y que en aquello que sea posible ponernos hoy de acuerdo en la comisión, como avance del trabajo del grupo de trabajo, en lo que está en azul y no nos hemos puesto de acuerdo, avancemos sin llegar a votar hoy, y en aquello que no nos pongamos de acuerdo, el grupo de trabajo sigue haciendo un trabajo de profundización con el fin de que no pasar hoy a votación, porque pasar a votación significa que la mayoría impone un reglamento cuando la voluntad de la comisión y la tradición de la última legislatura es que el reglamento sea por consenso. Por entonces, nos parece lógico que pasemos a votación las discrepancias, porque la mayoría, sea cual sea, en cada uno de los artículos determinará lo que es la posición de la comisión. Mientras que si el grupo de trabajo aproxima en las discrepancias, porque algunas no serán importantes, otras pueden serlo, pero llega a una posición más de consenso y dentro de 15 o 20 días el grupo de trabajo nos trae un trabajo más elaborado en el que hay menos artículos en azul, más artículos en rojo, porque ya nos hemos puesto de acuerdo, discutimos la discrepancia con el fin de que al final el reglamento sea un reglamento de todos y sea acordado por consenso, porque si lo sometemos hoy a votación es el reglamento de la mayoría.
Bien, gracias, señoría. Yo creo que es razonable la propuesta. ¿Alguna observación por parte de los otros dos grupos políticos? Sí, el Grupo de Izquierda Unida, el señor Nogales. A mí que me gustaría conocer cuál va a ser el procedimiento. O sea, como ya la Comisión de Trabajo ya ha hecho un trabajo y se trae a la Comisión, yo creo que lo lógico sería que la Comisión lo estudiara y que después haya una nueva reunión de la Comisión, cuando sea, ya en el nuevo periodo, y que se abra el plazo de presentación de enmiendas con tranquilidad y que se vayan discutiendo en el seno de la Comisión en vez de tener que votar ahora. O sea, pero sin necesidad de una nueva reunión del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo ya ha hecho los esfuerzos de llegar al máximo consenso. Entonces, que ya empecemos la dinámica propia de la Comisión. O sea, esta es la conclusión de la Comisión. Se le da del Grupo de Trabajo, se le da a la Comisión estudia y que se habla del plazo de presentación de enmiendas y ya veremos en el trabajo de la Comisión si podemos llegar al consenso de las enmiendas que se presenten o no. Gracias, señoría. El portavoz del Grupo Popular. Sí, presidente, también se podría articular precisamente un sistema dejando para una próxima comisión aquellos aspectos que puedan ser controvertidos y que puedan someterse o puedan verse sometidos a lo que es un sistema de votación. Es decir, podemos discriminar ahora, podemos ir avanzando en qué no debe suponer un sistema de votación, entendiendo precisamente lo que me ha parecido escuchar desde la posición del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a que el Grupo de Trabajo ya ha hecho su trabajo y que la puesta en común, el esfuerzo se ha intentado ya en esa Comisión de Trabajo. Ahora, eso sí, también se puede articular un sistema incluso extra comisión de trabajo para que, llegado el momento de la votación, pues podamos articular un sistema de consenso o directamente lo que es la votación sobre mayoría. Desde luego que la voluntad de este reglamento es hacerlo todo por unanimidad y por consenso, pero lógicamente habrá cuestiones a las que no se lleguen, precisamente no se puedan alcanzar y por lo tanto debamos someterlo a ese criterio de votación. Por lo tanto, lo que entiendo es que habrá que discriminar qué es lo que ha de llevarse a la próxima comisión para su sometimiento a votación. Gracias, señoría. Esta presidencia entiende, señoría, salvo que esté tremendamente equivocado, el periodo de enmienda está abierto, aunque sea de una forma informal desde el minuto 1. Cada grupo ha aportado lo que han considerado conveniente a la mejora del reglamento de la Cámara a través del Grupo de Trabajo, sin hacerlo de una forma formal, valga la redundancia. Por tanto, en ese sentido, pienso que el periodo de enmienda ha estado absolutamente abierto y sigue estando abierto en esta comisión, salvo que yo me equivoque en esta comisión. Sí que es verdad que yo entendía que las cuestiones donde no se habían puesto los grupos de acuerdo en estos momentos era cuestión de verlas una a una aquí y someterlas a la consideración si no había acuerdo. Pero también es verdad la propuesta que ha realizado el portavoz del Grupo Socialista y me parece razonable que podemos hacer un primer repaso e intentar llegar a todos los acuerdos y luego hacemos una segunda ronda ya con las cuestiones que queden puntualmente donde no haya unanimidad. Luego ya, yo tampoco le veo mucho sentido que vuelva otra vez al Grupo de Trabajo. Yo creo que eso ya debe ser una cosa del seno de la comisión, ¿no? Porque el Grupo de Trabajo en ese sentido ya no ha avanzado más. Simplemente que se quedaron encargados los representantes de cada grupo de trasladarlo, verlo en el seno del grupo parlamentario y traer la posición definitiva aquí al seno de la Comisión de Reglamento. Si les parece, podemos hacer el tema de la siguiente manera. Hacemos un repaso, en lo que pueda haber acuerdo lo vamos ya quedando zanjado y cerrado, digámoslo así, y donde no haya acuerdo lo dejamos para una segunda ronda que podemos convocar otra vez la Comisión de Reglamento en el mes de enero y si hace falta en el mes de febrero en una tercera reunión de esta comisión para el documento, pues la convocamos otra vez el mes de febrero, de tal manera que tratar de llegar a un consenso en el texto. Evidentemente a mí me gustaría también que fuera un texto de absoluto consenso y aprobado por unanimidad de la Cámara en este sentido. Yo creo que tenemos que tener también la altura de mira que esto no es una cuestión ni de nosotros físicamente como parlamentarios, que hoy estamos y mañana no estaremos, tampoco de los grupos actuales, que hoy son 3, mañana pueden ser 2 o pueden ser 5, no lo sabemos, y por tanto en ese sentido
para que tengamos la altura de mira, los tres grupos en estos momentos suficientes para tratar de sacar un texto que perdure en el tiempo, ¿no?, en la Cámara como reglamento. ¿Les parece bien el sistema ese que acabo de decir, que un poco recoge teniendo siempre en cuenta que toda la posibilidad de enmiendas está abierta, siempre? Enmiendas informales, permítanmelo, enmiendas formales serían con un texto definido, y al texto ya cerrado y definido es donde se le aplican las enmiendas formales, pero aquí digamos que con toda la flexibilidad que nos hemos dado todo el mundo en este tema. Si les parece bien el sistema así, pues entonces este punto 6 del artículo 21 queda pendiente. En el artículo 22, el punto 4 completo, se propone por las tres fuerzas políticas su eliminación. Si no hay ninguna objeción, yo no paro, sigo. ¿De acuerdo? El artículo 31, declaración de actividades y bienes. Punto tercero, el registro de actividades, bienes e intereses tendrá carácter público, salvo aquellos aspectos referidos a los bienes patrimoniales que la mesa acuerde por razones de seguridad. Esto se propone eliminarlo por las tres fuerzas políticas. Y todo el mundo está de acuerdo. En el artículo 33, incompatibilidades, pues yo tengo la incompatibilidad de la vista aquí. Contradictorio con el artículo 15.3. Contradictorio con el artículo 15.3. Mírame porque yo no lo veo bien. Míralo tú. La Comisión del Estatuto de los Diputados llevará al Pleno su propuesta motivada sobre la situación de incompatibilidad de cada diputado en el plazo de 20 días siguientes, contados a partir de la asunción por el mismo de la condición de diputado o de la comunicación que obligatoriamente habrá de realizar de cualquier alteración la declaración formulada efecto de incompatibilidades. En este artículo se le da para esta cuestión el papel a la Comisión del Estatuto de los Diputados, y en el 15 no es la Comisión del Estatuto de los Diputados, sino que lo dice, o sea, son menos días. Entonces hay que optar por la... Sí. Es de plazo. Entonces hay que decidir si... ¿Cuál de los dos? Hay que decidir cuál es el plazo de los dos que acordamos. Porque uno es desde la sesión constitutiva, sí, y otro es desde la asunción de diputados. Desde la abstención de diputados. O sea, sería... Entonces sería mejor esto. Parece razonable que es mejor esa postura. Entonces, Es que no es la sesión constitutiva, es que tiene que presentar una documentación para adquirir la condición de diputado. No puede estar en la sesión. Pero que no puede tomar posesión aunque esté en la sesión constitutiva si no ha presentado la documentación. Entonces, el artículo 15 te dice, esta documentación tienes que presentarla. Una vez que la presenta, tomas posesión. Y después el artículo 33 es contradictorio porque el 15 no te dice a los 20 días, no. Cuando usted presente toda esa documentación es cuando adquiere la condición de diputado. Bueno, la condición plena se adquiere en el momento de la toma de posesión, del juramento. sí, pero es que luego se establece un plazo de 20 días. Es que la clave está en que se adquiere, digamos... No estamos abriendo los micros y... Perdón, se adquiere, digamos, lo que dice el reglamento, se adquiere de una forma, digamos, condicional. Tú lo presentas y en ese momento, dada la premura, no te da tiempo a revisar la documentación. Digamos, ejerces la buena fe y entiendes que el diputado lo que ha presentado... Pero luego la Comisión del Estatuto de los Diputados tiene que reunirse para ver que efectivamente esa documentación es correcta, no hay incompatibilidades, etcétera. Y la clave está en que ¿cuándo se reúne la comisión esa? ¿Desde el plazo de 20 días, desde la sesión constitutiva, o desde desde los 20 días desde que el diputado presenta la documentación? Entonces, si no la presenta en la sesión constitutiva, entra en vigor, queda suspendido hasta que
etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco la clave. Si es 20 días desde la sesión constitutiva y es un plazo fijo, o es 20 días desde que presente la documentación. Eso es lo que hay que decidir, porque hay dos artículos que dicen dos cosas distintas. Sí, ahí la contradicción es que no se puede reunir la comisión desde el momento en que presenta la documentación, porque en ese momento no se es diputado hasta que no se jura o promete el cargo. Entonces, no se puede adelantar ese trabajo. Sería a partir de la jura o promesa es cuando puedes contar 20 días, pero si uno lo presenta 15 días antes de tomar del juramento, suponiendo que vayan todos a la sesión constitutiva, no se puede constituir la comisión sin que los diputados sean diputados. Por tanto, desde que presenta la documentación no puede ser. Tiene que ser desde el momento en que el diputado adquiere la condición plena de diputado, condicionada evidentemente a que no haya incompatibilidades. Tiene que contar 20 días y en esos 20 días hay que revisar la documentación, porque la comisión se constituye con diputados y los diputados no pueden constituirse hasta que no haya el acto formal de la jura o promesa. 20 días desde la toma de posesión. Desde la toma de posesión. La verdad es que parece también, señorías, razonable en el sentido de que uno es diputado cuando hace el acto de juramento del cargo, porque los previos son requisitos previos. Entregar en la Secretaría General la declaración de bienes, la credencial, etcétera, etcétera, son requisitos previos, pero adquieres la condición cuando la adquieres. Y en el momento de adquirirla es en el momento del juramento del cargo. Sea en la sesión constitutiva o sea 20 días después. La condición plena, claro. Bueno, sí. Pero encendemos los micros, por favor. El caso absurdo es que yo soy diputado electo, presento toda mi documentación y por unas razones de enfermedad no puedo tomar posesión del cargo de diputado. No, pero no me puedes tú comprobar mi incompatibilidad hasta que yo no tenga la condición plena de diputado. Porque igual en ese trayecto estamos hablando de la incompatibilidad en el caso de dedicación exclusiva, porque es el caso más flagrante, ¿no? Porque en el caso laboral tú puedes decir, puede ser incompatible o no, pero el ser diputado por razones de ley es muy difícil, salvo que tengas una condena en firme, que entonces no podrías tomar posesión de diputado, pues sería inelegible, ¿no? Es decir, yo creo que lo suyo es que tú apliques el derecho a la incompatibilidad una vez hayas tomado la condición plena de diputado. Claro, que estamos discutiendo de lo obvio, Gracias, señoría. Está claro también, Alejandro, que es la condición plena, evidentemente, aunque el acta de la credencial, mejor dicho, que te da la Junta Electoral, no es como tal la condición de diputado, sino te da la condición de elegido. Ha sido elegido por los ciudadanos, electo, pero hasta que la Cámara no te da la posesión, no tienes la condición plena, evidentemente. El micro, por favor. De hecho, muchas veces, en el orden legal, muchas veces el concepto de electo no implica que a efectos prácticos pueda llevar, y pongo por ejemplo lo que pueda ser una presidencia o un presidente electo a lo que pueda ser un presidente en funciones, ¿no? Es decir, no le da y no le otorga la capacidad que le puede otorgar una vez que ya ha tomado posesión en su cargo. Pongo ese ejemplo significativo, pero para que se haga una idea. Yo entiendo que desde que no hay una toma de posesión no se obtiene esa calificación. Diputado electo y no puede tomar posesión de diputado por ser incompatible. Sí. A ver, el señor Nogales tiene la palabra. A ver, sí, aquí la única incompatibilidad entre un artículo, entre el 15 y el 33.2, es que no fija plazo. O sea, el artículo 15 dice, adquiere la condición plena de diputado, lógicamente entregar la credencial, asistir, todo eso, y entregar toda esta documentación. A partir de ahí, sin ningún plazo,
la comisión, la mesa y la comisión después elevan un informe a pleno que dicen han adquirido todo porque no hay ninguna incompatibilidad con ninguno, pero no marca ningún plazo aquí, en el artículo 15. Y eso es lo que se dice que se respete. Ni 20 días, ni 5 días, ni nada. En el 33. Sí. Claro, que no es desde el momento que tú has tomado, ¿no? La contradicción no es en el plazo de los 20 días, es en el... Desde que se empiezan a contar los 20 días la contradicción. Lo que hay que subsanar es el momento procesal en el que se cuentan 20 días. Gracias, señorías. ¿Les parece bien, por tanto, sus señorías, que pongamos en el plazo de 20 días desde la toma de posesión? Correcto. Correcto. ¿De acuerdo? Quitamos el punto 2 del 33. En el 34, requisitos para la constitución de los grupos parlamentarios. El punto 4 propone la eliminación de este párrafo. El grupo de Izquierda Unida Verdesíes también dice: si se produjera la separación de algunos de los diputados que integran una agrupación o coalición electoral que como tal haya concurrido a las elecciones, tanto en el momento de la constitución de los grupos como a lo largo de la legislatura, este adquirirá la condición de diputado no adscrito. Se propone la eliminación de ese párrafo. ¿Alguna palabra al respecto? Sí, el autor de la propuesta tiene la palabra, el señor Nogales. Nosotros consideramos que los interlocutores aquí dentro son los grupos parlamentarios, no los partidos políticos o coaliciones electorales que se hayan presentado o agrupaciones de electores. Entonces, son los portavoces de los grupos parlamentarios los que comunican a la mesa y dicen: este señor se ha ido del grupo o lo hemos echado del grupo y por lo tanto adquiere la condición de no adscrito. Ahora, que un partido o una agrupación de electores que no está representada aquí, porque aquí los que están son los grupos parlamentarios, diga a la mesa: fulanito de tal, que se presentó por la agrupación de electores, ahora no está y tiene que adquirir la condición de no adscrito. Eso no tiene sentido. Los interlocutores dentro del Parlamento son los grupos parlamentarios, no los partidos políticos que se presenten ni las agrupaciones de electores. Por ejemplo, el Grupo Popular se ha presentado en una coalición electoral y el Grupo Socialista se ha presentado en una coalición electoral y nosotros nos hemos presentado en una coalición electoral. Ahora un diputado de Extremadura Unida dice que no se va, que se va de Extremadura Unida y se mete en el Grupo Popular. Y luego un diputado de los regionalistas se va de los regionalistas y se mete en el Grupo Socialista. Y dice el secretario general del Grupo Regionalista que sea o del Grupo Extremadura Unida, dice: este señor fuera y es diputado no adscrito. Y el portavoz del Grupo Popular o el portavoz del Grupo Socialista dice: no señor, este señor es de nuestro grupo. ¿A quién se le hace caso? Evidentemente que hay que quitar que la interlocución del Parlamento es con los grupos parlamentarios y no con los partidos políticos. Eso es obvio. Gracias, señoría. El portavoz del Grupo Socialista. Presidente, nosotros no compartimos. Primero, esa interpretación que se hace no es lo que dice el artículo 34.4 y además nosotros pretendemos que siga estando como estaba. Aquí lo que se dice es requisitos para la constitución de los grupos parlamentarios y marca una serie de requisitos. Y dice: si se produjera la separación de algunos de los diputados que integran una agrupación o coalición electoral que como tal haya concurrido a las elecciones. No dice que sean los representantes legales de esos partidos los que comuniquen a la mesa. No dice en ningún momento que sean, sino que dice tanto en el momento de la Constitución como a lo largo de la legislatura, porque luego habla en el artículo de los no adscritos a lo largo de la legislatura. Aquí estamos en el momento de la constitución de los grupos. Un grupo parlamentario que está constituido por dos partidos en coalición electoral. Cuando los diputados toman posesión y forman los grupos, imaginemos que se expulsa a un componente en el momento de la constitución de los grupos, o que alguien que va en unas listas dice no querer formar parte, salirse del momento de la constitución del grupo parlamentario cuando se está constituyendo. Y aquí lo que dice es: si has ido en unas listas formando parte de un solo partido o de una coalición electoral y no formas parte de tu grupo parlamentario,
por decisión individual o porque te han echado en ese momento de la constitución del grupo, te vas como no adscrito, pero no te vas al grupo mixto. Eso es lo que dice, ese es el espíritu del 34.4 y nosotros lo queremos seguir manteniendo. ¿Por qué? Pues para mantener la calidad democrática de las elecciones, mientras que sean como están recogidas en nuestra legislación, para mantener la voluntad de los electores. Porque si uno va en una coalición electoral, o en una lista electoral, perdón, de un partido o de una coalición de partidos, en principio tiene que ir al grupo parlamentario que se constituye con la lista que los electores han votado de esa lista electoral. Porque en el transcurso de las elecciones hasta la constitución del grupo pueden pasar muchas cosas. Entonces puede haber alguien que boicotee la voluntad de los electores diciendo yo voy en esta lista electoral, pero a la hora de constituirlo yo me voy al grupo mixto. No, mire usted. Si usted quería hacer eso, hubiera participado en las elecciones de otra manera. Usted ha ido en una lista electoral, eso tiene un resultado X de diputados que se constituyen en grupo y cuando se van a constituir en el grupo, usted forma parte de ese grupo o es no adscrito. Y eso reforzará la calidad democrática de las elecciones, del resultado de los electores y evitará el transfugismo político en esta Asamblea. Eliminarlo significaría que uno puede ir en una coalición electoral, en el transcurso se cabrea con el grupo parlamentario por lo que sea o con la coalición electoral y se va voluntariamente al grupo mixto. No, mire usted, al grupo mixto usted no se puede ir. Se tiene que ir al no adscrito. Al grupo mixto se irán aquellos que no pueden formar grupo parlamentario porque no tengan los requisitos para formar grupo parlamentario propio. Gracias, señoría. El portavoz del Grupo Popular. Señor presidente, es que yo creo que se están dando interpretaciones absolutamente dispares al contenido del artículo. A lo mejor lo que deberíamos es precisamente perfilar qué es lo que queremos decir con este artículo, porque el postulado de Izquierda Unida es totalmente distinto. Entonces yo creo que deberíamos ajustar, porque tanto uno como otro, este portavoz, desde luego, yo estoy de acuerdo con lo que dice uno y con lo que dice otro. Por lo tanto, yo creo que deberíamos perfilar exactamente sobre qué trata este artículo. Gracias, señoría. Yo, sí, ahora te doy la palabra, señor Nogales, le doy la palabra ahora mismo. Yo lo que sí, para un poco reconducir el debate, estamos hablando de los requisitos para la constitución de los grupos parlamentarios. No más, de los requisitos para la constitución de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor Nogales. Aquí no se está diciendo que el diputado se va del grupo. No, aquí se está diciendo que se le echa del grupo. El grupo se ha constituido y a lo largo de la legislatura, cualquiera de las coaliciones electorales que hay ahora o que puedan haber después, que puedan existir, esa coalición electoral como tal desaparece, porque vamos a suponer que a lo mejor de la coalición electoral no tiene representación por Cáceres y tiene representación por Badajoz y hay uno de esa coalición electoral que se integra en el grupo mayoritario, en el partido de la coalición electoral. Y entonces el secretario general, que puede ser de Cáceres, puede ser de Badajoz, puede ser de donde sea, de ese grupo, comunica aquí diciendo a ese señor que se le eche del grupo. Y el portavoz parlamentario está diciendo, no, está en nuestro grupo y sigue en nuestro grupo, porque hay que echarlo del grupo. Los interlocutores son los grupos parlamentarios, no los partidos políticos. Y poner que los interlocutores aquí en la Asamblea son los partidos políticos, entonces planteémoslo en todo. Porque aquí no se está hablando de la Constitución, dice, como a lo largo de la legislatura. Como a lo largo de la legislatura. Entonces es una expulsión del grupo sin la voluntad del grupo parlamentario, que quede claro. Sí, es lo que pone aquí. Si se produjera la separación de algunos de los diputados que integran una agrupación o coalición electoral, no dice del grupo, dice de la agrupación electoral, que como tal haya concurrido a las elecciones, tanto en el momento de la constitución del grupo como a lo largo de la legislatura, éste adquirirá la condición de diputado no adscrito. ¿Quién se lo comunica al Parlamento, a la mesa? ¿Quién se lo comunica? ¿El portavoz del grupo parlamentario? Si el portavoz del grupo parlamentario no quiere comunicarlo porque está en su grupo, ¿qué hace? ¿Automáticamente se le echa del grupo? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Vuelvo a reconducir el tema con todo mi respeto, señor Nogales. Yo creo que hay que diferenciar entre el 34, que son los requisitos para la constitución del grupo, y el 38, diputados no adscritos. Que yo creo que la exposición que acaba de hacer cabe perfectamente, pero en el 38. Cabe en el 38, porque lo que estamos hablando ahora es simplemente, reitero, es
los requisitos para constituir los grupos parlamentarios, que es lo necesario que se necesita para la constitución de los grupos parlamentarios en la Cámara. Olvidémonos de los secretarios generales de los partidos, de los no partidos, de todas esas cosas. Es decir, aquí hay unos señores que entregan una documentación, que toman posesión y tienen unos días para constituir grupos, sí o no. Y lo que estamos hablando es de los requisitos para la constitución de los grupos. Sí, pero es que eso es lo que yo creo que molesta ahí, que sobra y que habría que llevarlo al 38. Que habría que llevarlo al 38. Sí, la señora Villalba y luego el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Yo creo que este párrafo lo que tendríamos que hacerlo es moverlo de artículo. Porque si no está bien ubicado aquí, lo movemos al 38 o al 37. Yo es que no creo que esté bien ubicado. Es que el párrafo entero tampoco, porque está hablando el párrafo también de una parte de requisitos para la constitución del grupo. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Vamos a diferenciar dos cosas. El 38, vamos a diferenciar dos cosas, por favor. El 38 habla de una vez... Sí, vamos a guardar un poquito de silencio porque si no, no nos enteramos. Gracias, señor García. Yo creo que hay cosas del 34.4 que tenemos que modificar, ¿vale? Para clarificar lo que estamos aquí diciendo. Pero no se puede eliminar por completo porque entonces dejamos abierto un hueco. Habría que mantener tal como está el 34.4 y quitar como a lo largo de la legislatura. Porque a lo largo de la legislatura es el 38, una vez que ya se han constituido los grupos parlamentarios. En el momento procesal del 34.4 estamos diciendo que hay 30 diputados que han adquirido la condición plena de diputados que iban en las listas electorales del Partido Socialista, de la coalición electoral PSOE regionalistas. ¿Vale? En ese momento procesal, los secretarios generales de los dos partidos coaligados no tienen nada que decir. Lo que decía el presidente, nada que decir. Son los 30 diputados que ya tienen la condición plena de la que estamos hablando aquí en el 34.4. En el momento de la constitución del grupo, en el momento ese de la constitución del grupo, por eso dice, en el momento de la constitución del grupo, puede darse el caso... Sí. Pero, sí. Irán al no adscrito, pero ese es el que voluntariamente... Correcto. Pero el 4 lo que hace es... Sí, pero el 4 lo que hace... El 3 y el 4 lo que hacen es abordar lo que yo dije antes conjuntamente. El 3, si voluntariamente no quieres ir a ese grupo, te vas al no adscrito. Y si te expulsan en ese momento... No, en el momento de la Constitución no, es cuando se ha constituido. Aquí el momento procesal es... El momento procesal es para... No, el momento procesal... Voy a poner un caso concreto. 30 diputados electos que han tomado posesión y, por tanto, ya tienen la condición plena del grupo de las listas electorales del Partido Socialista regionalistas, que en el transcurso desde que toman posesión hasta que van a constituir el grupo y lo van a comunicar a la Cámara, se produce una situación conflictiva X y se expulsa a 2 diputados, a 3 diputados del grupo. Esos 3 diputados tienen que ir al grupo de los no adscritos porque si no estarán utilizando... Claro, pues eso es lo que garantiza el 4. Si quitamos... No, el 4. El 3 si voluntariamente no son. Si voluntariamente no se adscriben al grupo. Y el 4 lo que hace es que si te expulsan en ese momento procesal, vas al no adscrito. Y una vez ya constituido, se aplica el 38. Por tanto, lo que hay que quitar del 34 es como a lo largo de la legislatura, porque como a lo largo de la legislatura queda regulado en el 38 de los no adscritos. A ver, un momento, por favor. Vamos a intentar, vayan pidiendo la palabra, yo se la doy sin ningún problema, porque si no, si producimos esto, hay una dificultad a la hora del audio y a la hora de la retransmisión que se está produciendo.
Yo creo que después de las exposiciones, y ahora doy la palabra para que se continúe debatiendo, creo que lo que habría que hacer sería una fusión entre el 3 y el 4. Hay que hacer una fusión y una nueva redacción que contemple el 3 y el 4. Porque el 3 dice que voluntariamente, yo, que me he presentado por el PP, voluntariamente he salido elegido, pero no quiero formar parte del grupo PP, pero voluntariamente yo no firmo el documento y no formo parte del grupo. Eso es el 3. Pero otra cosa es el 4, que mi grupo me diga, no, usted, por las razones X o Y, usted no forma parte del grupo, porque he hecho una historia rara después de la jornada electoral. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que hacer, y ya ahora doy la palabra, una fusión entre el 3 y el 4 con una nueva redacción. Señor Nogales, luego ya después la señora Villalba y el señor Fernández. ¿Cómo se constituyen los grupos? Con la voluntad expresa del diputado y la firma del portavoz. Y comunicado. Claro, cada diputado, la voluntad expresa de que voy a estar en tal eso. Y entonces después... Sí, pero claro, se nombra en el mismo documento. Tiene que presentarlo a la mesa con la firma del portavoz. Pero, por favor, no interrumpamos. Tiene que presentarlo a la mesa con la firma del portavoz. A partir de ahí está constituido el grupo. Si un diputado no quiere estar en ese grupo, es no adscrito y está perfectamente regulado en el 3. Una vez constituido el grupo, hay un partido que dice, no, que es que nosotros, no sé qué, no sé cuándo tal. Eso habrá que verlo en otro momento. Cuando es los diputados no adscritos. Pero ¿quién decide que es diputado no adscrito? El portavoz del grupo, tal y como viene regulado en el artículo 38. Es el interlocutor. El interlocutor en un parlamento es el portavoz parlamentario del grupo. No puede ser el partido político que está ajeno aquí. Es que yo creo que es una cosa obvia, ¿no? Sí, pero una salvedad nada más, señor Nogales. El primero del 38 dice muy claramente y tasativamente: los diputados dejarán de pertenecer a un grupo parlamentario por voluntad propia expresada ante la mesa. Es decir, que voluntariamente puede solicitarlo sin intervenir su portavoz del grupo. Correcto. O por expulsión del mismo, una comunicación que hace el portavoz. Correcto. La señora Villalba tiene la palabra. Gracias. Yo creo que tendríamos que fusionar los dos, como bien ha dicho el presidente, y poner cuando hayan sido separados, y así se quita la dicotomía y la disonancia. Es lo más lógico y lo más coherente. Gracias, señora Villalba. El señor Fernández. Vamos a ver, muchas cuestiones de tipo reglamentario dan la sensación a veces de que es un problema de tipo jurídico o de contenido, eso es normativo, y no. A ver, cabría preguntarse cuál era el espíritu del legislador cuando mete este artículo aquí. Pues el espíritu del legislador era proteger, porque era un momento muy delicado políticamente, a nivel general, y etcétera, y era una corriente que se daba hace algunos años, la preocupación de que no se produjeran problemas en los partidos, en los grupos parlamentarios, etcétera. Y por eso el legislador dice, vamos a vincular esta fórmula de constitución del grupo parlamentario con las salvedades de que pueda haber alguien que se va o que está expulsado, es decir, sin entrar ahora en la casuística que se da, la voluntariedad o la expulsión. Es decir, en definitiva, que el conflicto que pueda darse, conflicto entre comillas, que pudiera darse en los grupos parlamentarios, no terminara pervirtiendo, perturbando todos esos adjetivos, podríamos poner, la constitución y el funcionamiento del grupo. Ese era el espíritu del legislador. Y por eso figura ahí. Del legislador de este reglamento, que se hace justamente respondiendo a una preocupación, repito, que existía en aquel momento, sin entrar en detalles ni en profundidades, ¿no? Y yo creo, nosotros como grupo mayoritario, lo ha expresado muy bien el portavoz del Grupo Socialista, como grupo mayoritario, pues sostenemos eso. Hay que proteger, entre comillas, repito, la Constitución y los funcionamientos de los grupos parlamentarios e intentar prevenir, dentro de lo posible, esta cuestión. ¿Desde dónde? Desde el primer párrafo que se refiere a un grupo parlamentario. Y no hay que ser redundante.
Lo somos aquí, luego hablamos en el 38. Esa era la cuestión, ¿vale? Lo que yo he percibido, que por cierto, recordarán, incluido el señor representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que ese ha sido nuestro argumento en la Comisión de Trabajo cuando hablábamos de esto. Y por eso teníamos dudas de que debieran modificarse el párrafo, ¿vale? Gracias, señor Fernández. ¿Les parece bien a sus señorías, por tanto, lo quedemos pendiente y trabajemos sobre, si les parece bien, que incluso lo pueda hacer el letrado mayor de la Cámara, para que nos presente a todos una propuesta de nueva redacción donde evidentemente no haya ningún tipo de duda y tampoco con los criterios que se establecen ya específicamente en el 38. ¿Les parece bien? Lo quedamos pendiente, por tanto. Pasamos, señorías, al artículo 35. El artículo 35, el punto 2 del 35, añade una coletilla final, que está a todos los grupos de acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones del presidente del grupo parlamentario, cuando habla de definición de grupo parlamentario. Y el artículo 36, constitución de los grupos parlamentarios, en el punto segundo se propone añadir al vicepresidente y al portavoz adjunto, pero no hay consenso. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Parece razonable, señorías, que cuando se hace, es verdad, cuando se hacen las comunicaciones por parte de los grupos parlamentarios, de la dirección de los grupos parlamentarios, pues yo diría, corrígeme el letrado mayor si me equivoco, que ningún grupo se ajusta al reglamento, porque todo el mundo pone la dirección que cree conveniente o tal. U otros cargos directivos, efectivamente, como marca la coletilla, u otros cargos directivos. Yo creo que debería haber determinadas cuestiones que deberían de quedar bastante claras en el reglamento, ¿no? Si normalmente los grupos establecen la figura de vicepresidente, pues que se ponga. Si establecen la figura de portavoz adjunto, que se ponga. En este sentido, ¿no? En fin, lo quedamos abierto. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Gracias, presidente. En el artículo 2, cuando termina u otros cargos directivos, es para darle flexibilidad a cada grupo para que pueda designar entre sus componentes las denominaciones que quiera y los cargos que quiera y las funciones que quiera. Es decir, el reglamento permite flexibilidad, es cierto. Pero como en el reglamento luego hace referencia a el portavoz o el portavoz adjunto que lo sustituye, sí debería ser como obligatorio que conociera la mesa y que conociera el resto de los grupos parlamentarios dentro del organigrama presidente, portavoz adjunto y secretario o secretaria general. ¿Por qué? Porque el portavoz adjunto sí es verdad que sustituye al portavoz a lo largo del reglamento en varias ocasiones y hacemos referencia a ello, y luego dejar pues la flexibilidad necesaria pues para que en unos casos haya vicepresidente del grupo, en otros casos no habrá vicepresidente del grupo porque pues se tiene el presidente del gobierno, no se tiene la presidencia del gobierno, en fin, no es lo mismo el grupo que está en el gobierno, que sostiene al gobierno, que los grupos que están en la oposición, evidentemente. Entonces, dejar que haya la flexibilidad necesaria para que cada grupo parlamentario organice sus funciones como considere conveniente, dentro de que tiene que tener una organización común que es presidente, portavoz adjunto y secretario general. A partir de ahí, pues que cada grupo parlamentario tenga la flexibilidad necesaria. Entonces, él en su caso no debería ir delante del secretario general, porque si el secretario general queremos que también sea obligatorio, él en su caso parece que da opción para que haya o no haya. Entonces, la redacción, sería presidente, portavoz adjunto, secretario general u otros cargos directivos, y quitar en su caso. Ese sería. Portavoces adjuntos, porque podrían ser, también lo marca el reglamento, como máximo 2. El señor Nogales tiene la palabra. Sí, cuando estuvimos en la comisión de trabajo no había acuerdo aquí porque creíamos que eran demasiados cargos y ya estaba dentro de la coletilla de otros cargos. Lo que sí estuvimos viendo era que si sigue todavía reglamentariamente establecido que las preguntas al presidente las hace el presidente del grupo parlamentario,
En el caso de los grupos de gobierno, el presidente normalmente es el presidente del gobierno. Y por lo tanto se dijo, hombre, que se especifique si hay presidente, vicepresidente, portavoz y portavoz adjunto, porque también el portavoz adjunto lo hemos reglamentado en esta modificación de reglamento. Entonces se decían esos 4 cargos y otros más en su caso, porque si no, evidentemente, anulamos reglamentariamente la posibilidad de que el grupo de gobierno pueda hacer preguntas al gobierno y queda anulado reglamentariamente. Por eso decíamos presidente, vicepresidente, portavoz y portavoz adjunto, eso obligado. Y después otros cargos directivos que cada grupo considere. Pero se consideraban que esos 4 tenían que figurar. Era presidente, vicepresidente, portavoz y portavoz adjunto, porque después reglamentariamente viene. Pues que un grupo quiere nombrar un secretario general, un vicesecretario, eso ya es potestad del grupo, ¿no? Señora Villalba. Pues estamos de acuerdo que se tiene que establecer presidente, vicepresidente, portavoz, portavoz adjunto, secretario general y otros órganos directivos para dejar libertad al grupo político que se organice como quiera. Me permite un momento. El señor Fernández tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a ver. Aquí pasa también que depende si queremos convertir esto en el camarote de los hermanos Mar o no. Es decir, porque quiero decir, va a haber mucha gente incluida en este artículo. También volvemos a preguntarnos, ¿y por qué se metía esto en el espíritu del legislador? Pues por los lobbies de los grupos parlamentarios, dicho así, porque cada uno de los cargos quería figurar en la redacción, legítimamente. Aunque nosotros tenemos un reglamento que marca perfectamente cuáles son las funciones de representación, que la tiene el portavoz parlamentario. Eso está más claro que el agua. Y sin embargo, entendíamos que el secretario general debería estar y tenía que estar un portavoz adjunto, y luego entendíamos que el presidente, que no lo habíamos metido originalmente, los presidentes tienen muchas funciones. Y ahora, si entendemos que en sustitución del presidente tiene que haber alguien, hay que meter el vicepresidente. Pero esto ya es el camarote de los hermanos Mar. O sea, que lo sepamos. Esto ya es un número imposible de personas, ¿no? Claro, un número imposible. Gracias, señor Fernández. Señor García. Sobre todo, hemos aprobado recientemente en el Pleno una reducción del número de diputados para formar grupos parlamentarios, hasta 3, con lo cual yo creo que es imprescindible reglamentariamente que haya un portavoz, evidentemente, un portavoz adjunto, obviamente, que haya un presidente, fundamentalmente en los grupos de la oposición, y ahora diré por qué, y un secretario general y otros cargos directivos. Es decir, que con incorporar ahí portavoz adjunto es suficiente. Y ahora, yo discrepo que el reglamento permita a los vicepresidentes preguntar al presidente de gobierno. ¿Por qué? Lo mantuve en su momento y lo sigo manteniendo ahora. Las preguntas al presidente se introdujeron para que los líderes de la oposición parlamentaria, y por tanto presidentes de los grupos respectivos, y se puede ser presidente y portavoz, y no es incompatible, pudieran debatir cuestiones de actualidad con el presidente del Ejecutivo. Pero todos sabemos que en el Congreso nunca el grupo que sostiene al Gobierno le pregunta al presidente del Ejecutivo, porque esa figura de la pregunta al presidente del Gobierno ejecutivo de cualquier parlamento no está para que todos los grupos le pregunten. Esa figura se introdujo en los reglamentos para facilitar que haya un debate político en las sesiones de control que correspondan en cada reglamento entre los líderes de la oposición y el presidente del Gobierno de turno. Y es evidente que el grupo que sustenta al Gobierno no tiene la condición de oposición al Gobierno, sino que le sostiene, y ya tiene las figuras reglamentarias de preguntar al Gobierno como tal, pero no al presidente. Entonces, yo creo que sería bueno que preserváramos las preguntas al presidente, como estaban en nuestro reglamento, para los presidentes de los grupos parlamentarios. Y si en algún caso algún grupo parlamentario
le coincide su presidente con el presidente de tal, pues, y entre otras razones luego cada uno podrá hacer lo que quiera, pero no parece que el grupo que sustenta al gobierno, teniendo un presidente en el grupo, le pregunte al presidente del Ejecutivo. Lo podrá hacer libremente si el reglamento lo contempla. Pero yo creo que ahora que estamos tanto en eso de mejorar la calidad democrática y acercar los parlamentos y las asambleas a los ciudadanos, deberíamos preservar determinadas figuras para no devaluarlas y no entrar en que los vicepresidentes pregunten o no. Esa figura se creó para que los líderes de la oposición puedan preguntar al presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno discutir y contestar directamente a los líderes de la oposición. Preservemos, por tanto, esa figura, no la diluyamos en vicepresidencia, no sé cuánto y tal. Y termino concluyendo. Yo creo que debería figurar presidente, portavoz adjunto, quitamos lo de en su caso, secretario general u otros cargos directivos. Yo creo que con eso tiene flexibilidad todo el mundo para organizarse como estime conveniente. Gracias, señoría. Yo hay algunas cosas ahí que no las veo igual que las ve el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y me explico. El derecho a la pregunta del control de gobierno, yo lo entiendo que es un derecho de todos los parlamentarios, sea el presidente, sea el portavoz, sea el último parlamentario del grupo, por cuestiones alfabéticas, no porque sea el último. Las preguntas al presidente del gobierno depende. En el Congreso de los Diputados está reflejado en el reglamento que tendrán derecho a hacer no sé cuántas preguntas al presidente del gobierno por sesión de control los portavoces de los grupos parlamentarios o persona quien delegue. Es verdad que estando un grupo en la oposición normalmente lo hacía el presidente del grupo de la oposición correspondiente, ¿no? Pero en ese sentido no comparto, señor García, que es un debate entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. No lo es, no es un debate. Es una pregunta. Es una pregunta. Y esa pregunta, si ponemos taxativamente que son realizadas exclusivamente por los presidentes de los grupos parlamentarios, no cabe ninguna otra figura. Si ponemos que son por los presidentes de los grupos o vicepresidente o la persona a quien delegue o lo que queramos poner, de acuerdo, pero si no lo ponemos estamos ciñendo exclusivamente a que sea el presidente de dicho grupo parlamentario, sin más. Y luego lo que decía el señor Fernández de los camarotes de los hermanos Mar, yo discrepo ahí, señor Fernández, con todo mi respeto, porque el camarote podríamos decir que es y otros cargos directivos. Eso sí sería el camarote, porque ahí podríamos nombrar vicesecretarios, secretarios generales adjuntos, eso ya sería un camarote. Bajo mi punto de vista, con todo mi respeto. O sea, es menos camarote si se explicita los cargos. Presidente, vicepresidente, secretario general, portavoces adjuntos hasta un máximo de 2, de 5. En fin, eso ya como se defina. Yo eso sí que lo pondría así más taxativamente. Yo, particularmente y personalmente, si quieren mi opinión, yo creo que sobra otros cargos directivos. Porque en otros cargos directivos que cabe todo. Si quieren un grupo de 15 personas, si quieren nombrar porque les gusta el carguitis, la carguitis aguda a los miembros del grupo, pues nombran los 15. De hecho, señorías, les voy a contar una anécdota. Señorías, les voy a contar una anécdota. Había un grupo parlamentario en el Parlamento Vasco que tenía un portavoz y el resto de los parlamentarios, todos portavoces adjuntos. Eso está por escrito, no me lo estoy inventando. Eso está en la legislatura pasada. Había un grupo en el Parlamento Vasco que tenía un portavoz y el resto de los parlamentarios todos eran portavoces adjuntos. Y era una anécdota de las que nos contábamos los presidentes cuando nos reuníamos, ¿no? Y claro, la misma presidenta entonces, Arantxa Quiroga, decía, o sea, a la hora de organizar yo determinadas cosas en la Cámara me supone, la verdad es que una complejidad importante. Pues claro, a la Junta de Portavoces pues han pasado prácticamente todos los portavoces del grupo, porque a la Junta de Portavoces cada vez iban 2 nuevos. No iba el portavoz, iban 2 portavoces adjuntos, pero cada vez iban 2 nuevos a la Junta de Portavoces. Quiero decir con esto, yo creo que estas cosas, si se acotan, es mucho mejor para todo el mundo. Para los grupos parlamentarios, pero también para el propio funcionamiento de la Cámara. Señor Fernández tiene la palabra. Presidente, con la venia, un minuto, sin afán de rectificación ni nada. Justamente lo que
el que aparezcan u otros cargos era justamente porque ya se metía el secretario general. Y entonces, el portavoz era evidente, el viceportavoz parece evidente, sí, porque que sustituye. El presidente porque le damos la categoría. Y en cuanto que metemos secretario general, hay que decir, y todos los demás, ese es el camarote de los hermanos Marx. Sí, efectivamente. Como habíamos metido a secretario general del grupo y todos los demás. Y otros cargos, porque no íbamos a dejar solo al secretario general. Estoy señalando para el señor Torres, pero no me estaba refiriendo a él. Podía ser cualquiera de ellos. Podía ser cualquiera de ellos. Porque hay más cargos dependiendo de cómo sean los grupos parlamentarios. Ahora, un grupo parlamentario que tenga 3 diputados o 4 diputados difícilmente podrá cubrir presidente, portavoz adjunto, secretario general y otros cargos. Esto es evidente, ¿no? Una discusión bizantina. El señor Nogales tiene la palabra. El que puedan existir 3 cargos de nombramiento obligatorio no quiere decir que una persona no pueda tener 2 cargos. El presidente y portavoz puede ser el mismo en un grupo parlamentario, porque ya se da. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo de poner presidente o vicepresidente se ponía precisamente por las preguntas al presidente del gobierno, no solamente por el grupo de gobierno, sino que en caso de ausencia del presidente de un grupo parlamentario no podía esa pregunta hacérsela a nadie del grupo. Entonces decía, hombre, que pueda, o bien se regula después la pregunta al presidente diciendo que las preguntas las hace el presidente o persona en quien delegue, y por lo tanto la puede hacer cualquier diputado, porque puede delegar en cualquier diputado y por lo tanto se puede devaluar la figura de pregunta al presidente, o bien se especifica claramente después, cuando regulemos las preguntas al presidente, que solamente pueden ser ejercidas por el presidente del grupo o por el vicepresidente, y por lo tanto hay que regularlo. O bien se dice por el presidente o por el portavoz, cuando regulemos las preguntas al presidente. Por lo tanto, no hay que poner vicepresidente aquí. Y esa era la cuestión que se habló en la comisión de trabajo sin camarote de los hermanos Marx. O sea, nosotros éramos partidarios que solamente existieran presidente y portavoz adjunto, porque se había reglamentado la figura de portavoz adjunto. Porque muchísimas veces a la junta de portavoces no puede asistir el portavoz y tiene que asistir el portavoz adjunto. Y no pasa nada, por lo tanto era reglamentar lo que de hecho se venía haciendo. Y la figura del vicepresidente es por eso, para que no decaigan las figuras del presidente en caso de ausencia del presidente. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más al respecto? ¿Podría ser viable, pregunto, podría ser viable que pongamos taxativamente las figuras de presidente, vicepresidente, portavoz, portavoces adjuntos, secretarios generales? Pregunto. ¿Parece razonable? Y luego cada grupo tendrá su reglamento o régimen interno que hará de su capa un sayo. Podríamos, la exposición que acaba de hacer Alejandro, efectivamente eso lo hablamos en el grupo de trabajo y era razonable. Es decir, el señor Fernández Vara, por cuestiones de las que sean, no asiste al pleno donde le corresponden las preguntas, ¿por qué no las podría hacer el portavoz o persona en el que él delegue las preguntas? Sí, claro, efectivamente. O sea, que eso yo creo que parece razonable, ¿no? Reitero, señoría, ¿aceptaríamos todos la propuesta que acabo de poner encima de la mesa? Taxativamente, presidente, vicepresidente, portavoz, portavoces adjuntos y secretarios generales. Pueden acumular los cargos. O no nombrar nada más que a uno. Esto es, evidentemente, no es obligatorio. Esto es a modo de... No, por supuesto. Sí, pero donde ponga vicepresidente, no nombro. Secretario general, no nombro.
Se puede hacer también, ¿no? ¿Se puede? ¿Técnicamente sería viable? Acumularlos, más bien sería acumularlos. Más que no nombrarlos tal y como está redactado. Sí, tal y como está redactado. Entiendo que más que declararlo sería presidente. Si hay dos, el vicepresidente sería el otro, y luego portavoz y portavoz juntos tendrían que ser los dos. Ahora, presidente y portavoz se puede acumular, sí. Y presidente, portavoz y secretario general. Y vicepresidente y portavoz adjunto. Pero dejarlo en blanco tal y como está redactado no, salvo que entonces haríamos otra redacción. Habría que poner a título informativo o algo así, porque es que tal y como está redactado se le da valor constitutivo. Sí. Yo después de haber tenido contacto con muchos parlamentos en cuestiones de esta cuestión, cuando nos hemos reunido los presidentes de los parlamentos, hay dos figuras que son muy importantes para el devenir de la Cámara. Una es el portavoz y otra es el secretario del grupo parlamentario. A nivel político y a nivel organizativo. Estas son claves para el funcionamiento de las cámaras. No, yo digo, no es que sea discutible, yo digo lo de la mayoría de las cámaras legislativas autonómicas. Funciona de esta manera. Ahora, evidentemente en cada reglamento podemos hacer lo que estimemos conveniente y oportuno. Ponemos esto y además ponemos que se podrían acumular los cargos. No lo ponemos. El debate sería si es necesario, es decir, si deberán constar la denominación de este y los nombres de todos sus miembros directivos, o deberá constar la denominación de este y se incluirán los nombres de todos sus miembros. Entonces ahí ya el deberán solo lo ponemos en cuanto a la denominación y lo otro lo sacamos de ese deber. ¿Lo así mejor? Y ahí sí se puede dar en blanco. Ahí sí se puede decir, vicepresidente no nombramos. Bueno, hacemos una cosa, hacemos la redacción nueva y nos la pasamos, ¿de acuerdo? Lo quedamos pendiente. El artículo 36, apartado 5, estábamos de acuerdo en que se suprimía por parte de todos los grupos parlamentarios. Sí. Se suprimía por parte de... Estaba de acuerdo todos los grupos. Nosotros estamos dando vuelta a esta y a lo mejor, por eso lo proponemos, quedaría mejor si en lugar de suprimirlo pusiéramos siempre que en él permanecieran al menos 2 diputados. Porque hemos modificado recientemente la constitución el número de miembros necesarios para la constitución de un grupo parlamentario. Entonces, lo hemos llevado a 3. Entonces, lo que estábamos proponiendo era que si un diputado se marcha de un grupo de 3, por ejemplo, que pueda seguir existiendo el grupo con 2. Entonces, poner una garantía de que al menos, siempre que en él permanezcan al menos 2 diputados, con el fin de darle la misma garantía que le dábamos antes, que aunque hubiera 5, si se van y quedan 2 o más de 3, sigue constituido el grupo, evidentemente. Gracias, señoría. Sería el letrado mayor también. Sí, no, lo que se habló en el grupo de trabajo es que como se había reducido a 3, parecía que ahora un grupo de 2, que ya también que era excesivo que hubiera un grupo de 2. Pero bueno. Sí, pero igual que antes podía ser excesivo, digo por darle coherencia y corresponsabilidad con lo que había anteriormente, que esto es una discusión que tampoco es importante, evidentemente, es como la de los cargos, si el que va a la cárcel siempre, al final, entre comillas, es el portavoz, los demás, ninguno tiene responsabilidad jurídica ni política, aquí son los portavoces los únicos que tienen responsabilidad jurídica, los demás todo es tarjeta de visita, o sea que, en este caso, también es verdad que no es una discusión importante, pero si cuando eran 5 nosotros dejábamos la salvaguarda de que si se iban 2 y quedaban 2 o más o 3, evidentemente el grupo seguía adelante, seguía con 2,
o con 3. Quiere decir que se reducía mucho. Ahora hemos puesto 3, pero imaginemos que, aun siendo 3, uno por lo que sea es expulsado o abandona el grupo parlamentario. Pues le estamos dando la misma garantía que le dábamos antes, una cláusula suelo que llamaríamos al grupo parlamentario, para que si se le marcha a alguien, por lo menos el grupo parlamentario pueda seguir siendo grupo parlamentario. Pero pregunto, señoría, ¿y con todas las prebendas de grupo parlamentario 2 personas? Si está constituido con 3. Si se ha constituido con 3. ¿Se ha constituido con 3? Claro, una cosa es constituirlo con 3 y otra cosa es que se marche uno grupo, por las razones que sean. ¿Y el grupo mixto con 1? No tiene las mismas prebendas. Económicas no. Bueno, pero tiene nombramientos de eventuales como cualquier otro grupo parlamentario. Y no, es uno solo. No con las mismas. Bueno, estamos hablando de... Si ya se ha constituido el grupo, es decir, una discusión que nos vamos a hacer esto caballo de batalla, es por poner una cláusula suelo, que nos parece razonable por mantener lo que teníamos en el anterior reglamento. Si con 3 tienen X eventuales a su cargo y tienen X historia, con 2 a lo largo de la legislatura es como cuando antes tenían 5 y se les ha reducido y se han quedado en 3. O sea que al fin y al cabo también es la misma reducción. Bueno. De acuerdo, gracias, señoría. ¿Quiere intervenir al respecto? Señor Nogales, el micro. No, vamos, que no nos parece mal que pueda figurar que, lógicamente, si hay reducción, que manteniendo un mínimo de 2 que sigan siendo grupos, me parece bien, porque, lógicamente, el otro pasaría al grupo no adscrito. Me parece bien. Si se plantea que permanezca, pues muy bien que permanezca. De acuerdo, muchas gracias, señoría. Señora Villalba. Tenemos que recordar que en el seno del grupo de trabajo decidimos los 3 grupos suprimir esto porque no nos poníamos de acuerdo sobre el número de diputados, porque queríamos mantener la misma regla de 1/3 que había antiguamente y parecía ridículo el tercio, dejarle con 1. Presidente. Sí, el señor Fernández tiene la palabra. Efectivamente, recordando las propuestas en el grupo de trabajo, la idea era, si no nos poníamos de acuerdo, pues entonces hacemos desaparecer esto, ¿no? Pero lo razonable es, en la misma línea que hemos defendido la importancia de que los grupos parlamentarios, la importancia para el funcionamiento de la Cámara y la protección a los grupos parlamentarios tal y como se constituyen en origen, para no perjudicar a un grupo parlamentario si ha tenido algún problema, puesto que hemos rebajado la Constitución de 5 a 3, la cláusula suelo o el nivel suelo que citaba el portavoz socialista, hay que establecerlo también. Y en ese caso, la frase, cuando permanezcan 2 o más, lo que sobra es más, porque más de 2 son 3, que son los que forman grupo. Por lo tanto, hay que darlos 2, porque el 1 parecería... Es que esta es la relación antigua. Entonces, gracias, señoría. ¿Nos parece bien? ¿Les parece bien? Lo quedamos entonces suprimiendo más, cuando en él permanezcan 2 diputados. Y quitamos suprimir y esto se mantiene. El artículo 37, el punto 2 del 37, hay un ajuste ahí en la parte final, donde dice en el último párrafo, de no alcanzarse en el plazo establecido estos acuerdos o no ajustarse los mismos al reglamento, la mesa, con el parecer favorable de 2/3, este es el aumento que propone Izquierda Unida, y no tiene consenso, con el parecer favorable de 2/3 de la Junta de Portavoces, establecerá los criterios de funcionamiento del grupo mixto. Lo que propone es la supresión de 2/3. 2/3 está en la redacción. Ah, suprimir, sí. Correcto. Lo que propone es la supresión de los 2/3, correcto. Intervenciones de los grupos al respecto. Nosotros planteábamos la supresión de los 2/3 en el grupo mixto porque es excesivo. Yo creo que con que haya la mayoría de acuerdo con un reglamento de funcionamiento interno sea suficiente, ¿no? Plantear 2/3
nos parecía excesivo. Al grupo mixto habría que darle facilidades para que se pudiera organizar. Los grupos mixtos siempre son complejos. Yo recuerdo que nosotros estuvimos en una legislatura hubo una decisión en Extremadura Unida y las dos partes pasaron al grupo mixto y nos lo pusieron a nosotros, que éramos grupos, joder, y aquello fue tremendo, ¿no? O sea, entonces, es difícil plantear que haya una mayoría de 2/3 en el grupo mixto, bueno, que se aprueben las cosas por mayoría, simplemente como después va a la Junta de Portavoces, pues punto. Los 2/3 se refiere a la Junta de Portavoces, no a la mesa de la Cámara. Sí, el portavoz del Grupo Socialista. Sí, nosotros pensamos que debería seguirse manteniendo la redacción porque estamos hablando del grupo mixto, efectivamente, del reglamento de la organización interna del grupo mixto, pero evidentemente el grupo mixto influye en el conjunto de la Cámara y es evidente que con mayoría simple se puede aprobar un reglamento, pero nosotros pensamos que, por lo que estamos hablando, debería darse una mayoría cualificada. No se está entendiendo. No, sí, de la Junta de Portavoces. Eso. Sí, estoy hablando de la Junta de Portavoces. Se le insta a que el grupo mixto se organice. Sí, lo hemos entendido. Yo lo que estoy manteniendo es que en la Junta de Portavoces se sigan manteniendo los 2/3. En el caso de que el grupo mixto sea incapaz de hacer su propio reglamento. Claro, claro. Los 2/3 evidentemente requiere cuando menos el acuerdo de dos grupos parlamentarios mayoritarios, evidentemente. El micro. Le estamos dando la importancia al reglamento del grupo mixto como si fuera una ley orgánica, prácticamente como la modificación del Estatuto de Autonomía. A mí me parece excesivo. Con que se apruebe en la Junta de Portavoces es suficiente. Si no es... Ahora mismo, por ejemplo, si se diera... Ahora mismo en la Cámara tendría que haber acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular para que si no hay acuerdo en el grupo, si hubiera un grupo mixto, se aprobase su reglamento. A mí me parece excesivo. Mucha tela, ¿no? Presidente. Sí, la señora Villalba había pedido primero la palabra, después el señor Fernández. Estamos de acuerdo en que es excesivo. De hecho, sería como un excesivo control por parte de los grupos mayoritarios a esos grupos minoritarios o mixtos. Y entendemos que se tiende que suprimir. No. Gracias, señoría. El señor Fernández. Es exactamente todo lo contrario, creo que la señora portavoz, todo lo contrario de lo que acaba de decir. Es decir, esta cautela era para que no se pudiera arrollar al grupo mixto. Justamente. El legislador pone esto para que no se pueda arrollar al grupo mixto y para que los acuerdos que afecten al grupo mixto sean por una mayoría cualificada. Es exacta. ¿Y dónde se hace la mayoría cualificada? En la Junta de Portavoces. No hay... Ahora, si 2/3 puede parecer mucho, hay otras mayorías. Además de la mayoría absoluta, hay otras mayorías cualificadas. Cuidado. Podríamos pensar en otra mayoría, no necesariamente la de los 2/3. Que 2/3 de 65 tiene un número muy exacto, pero puede ser otra mayoría. Insisto, es protección del grupo mixto, protección de un conflicto previsible. Y nos acaba de decir el portavoz de Izquierda Unida que se había producido ya en algún momento en la Cámara, pues previsible de un conflicto del grupo mixto. Y para que la mayoría, una mayoría del grupo mayoritario en la Junta de Portavoces, que tuviera mayoría en la Cámara, no arrollase al grupo mixto, se necesita el acuerdo de 2/3. ¿Parece mucho 2/3? Rebajemos la mayoría cualificada, pero yo creo que debe ser una mayoría cualificada. Gracias, señoría. Estamos hablando, evidentemente, dentro de que haya previamente un conflicto dentro del grupo mixto y no se pongan de acuerdo. Es decir, no se pone de acuerdo el grupo mixto y hay que decirle cómo tienen que funcionar. Si no, esto sería el camarote de los hermanos Mar. En ese sentido. Pero señor presidente, nosotros entendemos que eso de arrollar, hombre, ninguno de los grupos políticos que estamos aquí tenemos una mala fe política. No. Entonces, entendemos que eso sería en pro del bien
del grupo mixto, no en beneficio del grupo, de los dos grupos mayoritarios, porque aquí no se arrolla nadie. Lo que pasa que ahí, sí, ahora mismo, señor García, lo que pasa que ahí se podría dar el siguiente sistema. Por H o por B, los grupos mayoritarios, sean los que fueran, entran en conflictos personales con miembros del grupo mixto y los grupos mayoritarios podrían hacerle una pinza al grupo mixto o, si quieren, podrían hacerle un reglamento para intentar acogotar al grupo mixto también. Es que esto depende cómo lo mire, el prisma. El señor García tiene la palabra. Y tampoco hay que olvidar que la Junta de Portavoces no se puede pronunciar si la mesa no hace una propuesta previa. Y en la mesa no se establece ninguna mayoría. Es que eso es otra. En la mesa, con 3 votos a favor, está todo... Pero de lo que estamos hablando es de lo siguiente, y hay que entenderlo. De lo que se trata es de que el grupo mayoritario, si quitamos esto, un grupo mayoritario sin mayoría absoluta, un grupo parlamentario le hace el reglamento al grupo mixto. Si lo suprimimos, ¿vale? Y lo que estamos diciendo es que no sea el grupo mayoritario, aunque sea con mayoría minoritaria, el que le haga el reglamento al grupo mixto, sino que, como es el grupo mixto el que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, porque por lo que sea un poquito más amplio el consenso, para que no sea el grupo mayoritario, aunque minoritario, el que le haga el reglamento al grupo mixto. Si es una cuestión, lo decía Chano, es una cuestión de prevención, no justo de exigirle una cualificación como de ley orgánica, sino para que no se arrogue el papel de hacer el reglamento interno cuando hay discrepancias en el grupo mixto, el grupo mayoritario, aunque sea minoritario, sin mayoría absoluta, en la Cámara. ¿Por qué? Pues porque de la organización dependen muchas cosas. Y entonces no puede ser una parte de la Asamblea la que le haga el reglamento al grupo mixto. Tiene que ser, en todo caso, una mayoría cualificada que permita pues que haya un cierto consenso en cómo se va a organizar el grupo mixto y no sea, por ejemplo, en estas circunstancias, el grupo que tiene 32 diputados. Pues no, el grupo que tiene 32 diputados no le puede hacer al grupo mixto el reglamento si no se pusieran de acuerdo. Es lógico que haya una mayoría más cualificada, que no son 2 tercios. Pues lo vemos. Sí, pero es que si no quieren ese reglamento, 33 más 2, o sea, 30 más 2 son 32, entonces se rechaza. O 30 más 3 son 33 y entonces se rechaza. Vamos a ver ahí. Y el grupo mayoritario impone al grupo mixto. Y entonces solamente están 2 grupos. Y un grupo impone al otro el reglamento. ¿Me viste, presidente? Sí, tiene la palabra el señor Nogales. Todas las cláusulas estas que parecen garantistas pueden ser también lo contrario, hacen su contrario. O sea, esto da derecho a veto al Partido Popular o al Partido Socialista del reglamento del grupo mixto si existiera en esta Cámara. Entonces estaría siempre vetado, porque como son 2 tercios, obligatoriamente tienen que votar cualquiera de los 2 partidos. Es derecho a veto. Eso se llama derecho a veto. Yo lo considero fatal. Sinceramente, no tiene tanta importancia el reglamento de un grupo mixto como para darle la posibilidad de veto tanto al Grupo Socialista como al Grupo Popular. Hay otra cosa aquí también que parece, no sé, depende cómo también se vea, o lo mismo en la redacción no está en los términos que debería estar, porque la decisión la toma la mesa, oída la Junta de Portavoces. Pero imaginemos que la Junta de Portavoces se posiciona en 2 tercios y luego la mesa es la que vota. Y se podría dar el caso de que saliera adelante en la mesa con el parecer favorable de 2 tercios en contra. Se podría dar, tal como está la redacción. Se podría dar. Incluso 3 miembros de la mesa abstenerse y dos votar. O sea que es que, en fin, yo creo que habría que darle una vuelta, si os parece, a la redacción completa para que eso quede bastante más explícito. Presidente, sí, el señor Fernández. Con la venia, presidente, pero yo creo que más importante de la vuelta que debemos darla, efectivamente, es si nosotros consideramos que el reglamento tiene que prevenir estas circunstancias que, repito de nuevo a la intervención del representante de Izquierda Unida, ya se han producido, ya hay experiencia. En la Cámara ha habido experiencia de una organización dificultosa del funcionamiento interno del Grupo Mixto.
y puede volver a darse. Entonces, si nosotros ahora, en previsión de, somos capaces de regularlo o no queremos regularlo, y yo creo que hay que regularlo, porque es previsible un grupo mixto, el presidente ha citado, puede haber un grupo mixto con representantes de 1, 2 o 3 coaliciones, grupos políticos que no han tenido más de 3 diputados y no pueden tener grupos propios. Y entonces, imagínate quién es el portavoz si no hay buen acuerdo entre ellos. Alguien lo tendrá que regular. Y para que no dejemos en una Cámara con mayoría absoluta, en ese momento, el grupo mayoritario diga, esto se organiza de este modo, en la Junta de Portavoces se requiere una mayoría cualificada. Ese es el tema. Gracias. Lo quedamos pendiente. Vamos a trabajar sobre una redacción nueva y la exponemos también a la comisión. Sí, ahora mismo ya nos vamos. Ya lo quedaríamos aquí pendiente hasta el artículo 41, que sería el siguiente, que vemos si les parece en la siguiente sesión que convoquemos al final de mes, el viernes de la próxima semana, en la sesión de la comisión conjunta con los presidentes de las comisiones. Voy a proponer, si les parece a su señoría, otra nueva sesión de esta comisión en el mes de enero. Mientras tanto, vamos a trabajar de aquí a entonces en la redacción de estas cuestiones que hemos estado viendo hoy. Vamos a ver si somos capaces de buscar consenso entre las 3 fuerzas. Muchas gracias. Se levanta la sesión.